Hola You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal You Know Cactus y más, el canal oficial donde siempre estamos subiendo toda clase de videos relacionados con cactus, suculentas, el mundo de las plantas, sus flores, su reproducción, sus cuidados y mucho más relacionado con temas con madera, con producción de diferentes tipos de muebles para el hogar fáciles de hacer en casa. Tú mismo lo puedes hacer. Eso y más aquí en tu canal You Know. Pero el día de hoy te vamos a hablar de la Haworthia limifolia, una planta hermosísima que no puede faltar en tu jardín, especial para los coleccionistas de cactus que no tienen mucho tiempo y que necesitan una planta que sea muy resistente. Vamos a hablarte de ella aquí a continuación. No te lo pierdas. Haworthia limifolia, una planta increíble, una hermosa planta de origen sudafricana, por supuesto que sí, una suculenta impresionante. Aquí podemos ver el apéndice y que nos tira al final unas flores que más adelante vamos a hablar de ellas. Vamos a hablar un poquito de las características y los cuidados muy importantes de esta hermosa planta de la familia de las Aspodelaceae, subfamilia Aspodeloide, tribu Aloeae y género Haworthia. Siempre complicado, pero ahí no sé por qué ponen ese latín y esos idiomas así. Sin embargo, esta planta tiene unas características muy particulares. Planta pequeña que crece de forma de roseta con hojas muy carnosas, triangulares, en su mayoría de color verde oscuro. Sus flores hermosas, como podemos ver en el video, son pequeñas. Parece que no tienen nada que ver con la hoja, ¿verdad? Suele crecer hasta 10 centímetros de altura la planta y no se extiende demasiado a lo ancho. Las flores de la Haworthia limifolia son blancas, tubulares y no demasiado vistosas. Más vistosas siempre son las hojas, ¿verdad? Como podemos ver aquí, pero eso es impresionante. El largo apéndice que estamos viendo aquí en la imagen, como pueden ver, es fácil que cabe en una mano. Y vemos las flores que, como pueden ver, pues sí, así como salen en todos los libros de botánica y en las redes sociales que tú lo busques, pues así aquí tienen otras que les van saliendo y crecen en pequeños grupos sobre un tallo de hasta unos 35 centímetros de largo o de altura, como lo quieras llamar, ¿verdad? Porque eso crece para arriba y también va bajando. Los cuidados. Esto es muy importante y me gusta lo que te voy a contar, porque la familia de la Haworthia tiene cuidados muy sencillos. Crece fácilmente prácticamente en cualquier sitio y es una planta poco propensa a plagas y enfermedades. Tolera bien los climas muy calurosos y secos, incluso bajas temperaturas mientras no bajen a 0 grados, ¿verdad? Es decir, nada de bajo cero, ya que las heladas tienen efectos muy negativos y por supuesto el exceso de humedad, sin lugar a duda. Lo más importante es evitar eso, el exceso de humedad, sobre todo en invierno. De lo contrario, la planta se pudre rápidamente. Hay que tener mucho cuidado por eso, ¿verdad? El riego abundante pero poco frecuente. El sustrato siempre debe secar completamente antes de volver a regarla. En invierno, limitar el riego al mínimo, la humedad. El exceso de humedad provoca que la planta se pudra. Ahí tú la ves, tú la tocas, resistente, fuerte sus hojas, pero con la humedad se nos pudre rápidamente. El sustrato necesita buen drenaje. Otra vez con el tema del drenaje. Ahí, como pueden ver, tengo algunas piedrecillas y ella está totalmente bien drenadita allí, porque abajo también hay piedras. O sea, eso está sumamente bien, esta hermosa suculenta, ¿verdad? Entonces, la luz necesita bastantes horas de luz. Crece sin problema tanto con sol directo como en semisombra. No hay ningún problema con eso. La planta, ¿cómo se reproduce? La planta de las familias Haworthia se reproduce muy bien de forma natural. Cada planta madre da lugar a hijas alrededor de la llamadas retoños. Si separamos estos retoños, la podemos volver a plantar en una nueva maceta con el mismo tipo de sustrato.
la nueva planta se convertirá en madre y volverá a generar plantas próximamente. También podemos reproducir la Haworthia limifolia a partir de sus hojas, cortando una de ellas por la base con un cuchillo muy afilado y desinfectado totalmente. Muy importante eso, desinfectado. Después de cortar la hoja debemos dejarla secar hasta que se forme un callo en la zona del corte. De esta forma evitamos que absorba demasiada humedad. Una vez tenemos el callo, podemos plantar en el sustrato recomendado y regarla ligeramente. Solo volvemos a regarla cuando el sustrato esté seco. Es recomendable hacer estos trasplantes a finales del invierno, cuando acaba la época de las heladas y de la alta humedad. De esta forma nos aseguramos que crezca fuerte y sana durante los primeros meses. Sinónimos y nombres comunes de la Haworthia limifolia. Aquí tenemos algunos nombres. La etimología de esta planta tiene dos partes. Haworthia en honor al botánico del siglo XVIII Adrian Hardy Haworth, y limifolia de latín hojas de lija. O sea, es latín, siempre es latín, en referencia a la rugosidad de sus hojas. Además, esta planta se le conoce con varios sinónimos, por lo que es posible encontrarla con las siguientes identificaciones: Philly Leaf Haworthia, Haworthiopsis limifolia, Haworthia limifolia, variedad limifolia, Haworthia keiti, Haworthia marlotiana. Especies y variedades. Tenemos la Haworthia limifolia variegata, que es diferenciada por sus gruesas rayas amarillas a lo largo de la hoja, como lo puedes ver en la imagen. Y también tenemos la Haworthia limifolia variedad striata. Obtiene una coloración a lo ancho de las hojas en sus estrías, una coloración blanca más que todo, como puedes ver también en la imagen. Ya lo saben. Y bueno, la que tengo yo es la estriada y es muy hermosa, muy linda. Yo te recomiendo que tengas en tu jardín sí o sí una de estas hermosas variedades y disfrutes de su crecimiento, ya que tiene pocos cuidados y va a engalanar muy hermosamente tu jardín. Y lo mejor, se reproduce sola a su alrededor. Dale buena iluminación, poca agua, porque ella aguanta muy bien sin agua un buen tiempo, y evita la humedad. Espero que te haya gustado el video, y si es así, dale like. No olvides suscribirte para más videos aquí en tu canal You Know Cactus y más. You know.